por el Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral San Justino. Hoy continuaremos nuestro caminar juntos en este sendero de saberes y encuentro, como comunidad de fe y como espacio de conocimiento. La segunda jornada de actualización. Las segundas jornadas de actualización teológicas se llaman Educar para la Sinodalidad y tiene como objetivo generar un espacio de reflexión teológica sobre el acto de educar en la sinodalidad, desde ella y para ella. Para lograr esto se ha articulado 4 ponencias que ofrecen una mirada diversa sobre la realidad, donde distintos actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la teología ponen a nuestra disposición sus perspectivas sobre la educación y el camino de transformación que está viviendo la Iglesia cuando asuma el camino de reforma sinodal. El padre Alain Mendoza, vicario pastoral de la diócesis, ofreció una mirada desde la agenda pastoral diocesana. La magíster Bertelena Fuenmayor abordó la sinodalidad desde un enfoque dialógico, novedoso, ecumenismo y sinodalidad. Y hoy continuamos con el magíster Gustavo Adolfo Maraima Berra, quien disertará sobre una educabilidad de la teología desde nuevos horizontes epistemológicos signado por la sinodalidad. Seguidamente, Francisco Gontardo hará algunas recomendaciones. Bien, como hemos hecho anteriormente, hablemos un poco de las reglas de la jornada. Para dar inicio a la disertación del día de hoy, les recordamos al conferencista que cuenta con 60 minutos para su intervención. Los comentarios o preguntas que la audiencia tuviera a bien formular se reservarán para el final de cada disertación. Se hará una pregunta vía video y el resto deberán presentarse por escrito en el módulo de preguntas de la sección de actividades que se encuentra en el menú interactivo de esta videoconferencia. Como hemos hecho, siempre le vamos a dar lectura a las preguntas y a los comentarios que ustedes tengan a bien escribir en esta sección. Nos acompaña, como sabemos, en esta segunda jornada teológica, este tercer día, el magíster Gustavo Adolfo Maraima Berra, ingeniero civil, magíster en teología, actualmente candidato a doctor en educación en la UPEL, profesor universitario con más de 25 años de ejercicio docente, ha impartido cursos en la maestría en teología de la Universidad Católica Santa Rosa, que incluyen temáticas que van desde la teología latinoamericana, exégesis, elementos de interpretación eclesial y tradiciones religiosas andinoamericanas, mesoamericanas y afroamericanas. Responsable del eje teológico pastoral del Centro San Justino, donde dicta diversos cursos que incluyen el ámbito pastoral, bíblico, litúrgico y eclesial. Promotor del diálogo intercultural e interreligioso, siendo estas una de sus líneas de trabajo en el ámbito teológico, que combina con la investigación educativa, con énfasis en la enseñanza de la teología. También es embajador del Pacto Educativo Global en Venezuela. De esta manera, damos inicio al ciclo de intervención de los conferencistas. Iniciamos la disertación titulada Enseñanza de la Teología en Clave Sinodal, a cargo del magíster Gustavo Adolfo Maraima Berra. Agradecemos su valiosa contribución acerca de la educabilidad de la teología desde estos nuevos horizontes epistemológicos signados por la sinodalidad. Adelante, Gustavo. Muy buenas tardes tengan todos, agradecidos por la invitación a formar parte de este camino formativo. Esto es una experiencia de sinodalidad, de escucha, de diálogo y de discernimiento desde la enseñanza de la teología. Gracias al Centro San Justino y gracias a cada uno de ustedes presentes hoy en este camino formativo.
Como bien lo decía el profesor Francisco, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula La enseñanza de la teología en clave sinodal. Es una experiencia interesante que vamos a desarrollar y vamos a compartir esta tarde acá con todos ustedes, y que parte fundamentalmente de una experiencia personal como docente de teología. Parte precisamente de las vivencias del día a día de enseñar teología, pero en un ámbito particular y específico, la enseñanza de la teología para laicos. Enseñanza de la teología en clave sinodal. Por una conversión pastoral desde el aula. Para abordar sistemáticamente esta intención de investigación, la hemos organizado fundamentalmente en atención a tres momentos. El primer momento se refiere a la enseñanza de la teología en sí misma. Veamos en qué va este camino. La enseñanza de la teología tiene claramente dos dimensiones constitutivas, una dimensión teológica y una dimensión pedagógica. El reconocimiento de ambas dimensiones permitirá a quien se dedique a la enseñanza de la teología a aprovechar todos los elementos positivos que cada una de estas dimensiones pueda proveer. Cuando hablamos de la dimensión teológica, indudablemente nos estamos remitiendo a la teología como razonabilidad o inteligencia de fe. La teología, a través de la historia, ha dado la base argumentativa a la fe cristiana, en atención a su significación teologal, pero también de acuerdo a los contextos históricos y eclesiales de su tiempo. Hablar de una dimensión teológica en la enseñanza de la teología nos lleva inmediatamente a la necesidad de identificar esos hitos históricos que de alguna manera han conformado la comprensión que se tiene de la enseñanza de la teología y, por supuesto, de la teología misma, como saben. La teología a través de la historia ha pasado por distintas fases de comprensión. Como todos sabemos, la teología hunde sus raíces en la Grecia antigua. Sin embargo, la teología cristiana, como la conocemos nosotros, es un proceso que se inicia a partir del siglo II, cuando los primeros momentos de reflexión sobre el misterio acontecido en esos primeros cristianos recurre a la mediación filosófica. Esa teología, una teología fontal que se da en ese primer siglo de la cristiandad, al llegar al segundo siglo, se encuentra con la razón griega y empieza entonces un acercamiento metafísico que se caracteriza fundamentalmente porque la teología es mediada por la filosofía. Este proceso se va a mantener a lo largo de la Edad Media, hasta llegar a un estadio superior, cuando la visión medieval nos va a decir que ya la teología es la máxima expresión del saber. Podríamos decirlo, tiene la corona del conocimiento. Y la filosofía, que en su momento se había revelado como mediación por excelencia para expresar los misterios de la fe, ahora luce hacia la Edad Media como una simple sierva de la teología. Ese acercamiento metafísico que gozó la teología luego del encuentro con la razón griega, se va a mantener alrededor de esos primeros 16 siglos de la edad cristiana. Pero con la irrupción de la edad moderna, la teología va a perder ese reinado que tenía hasta ese momento. Va a suceder un encuentro muy particular. La teología se encuentra con la razón moderna. El encontrarse con la modernidad
hace no solo que la teología pierda ese lugar preeminente que tenía como conocimiento, como saber, sino que el acercamiento secular que se suscita a partir de ese momento hace entonces que la teología pierda espacio, pierda protagonismo. Y si queremos expresarlo en unos términos más cercanos, podríamos decir que con la irrupción de la época moderna, el hombre se convirtió en el centro y sacó a Dios de la ecuación. Esa situación característica del desarrollo teológico en el siglo XIX también tendrá una característica muy particular. Es en ese siglo cuando el positivismo y otras corrientes de pensamiento irrumpen con mayor fuerza en el pensamiento humano. En ese momento la teología se vuelve objeto de sospecha. Ante esa situación se dan dos caminos fundamentalmente desde los espacios donde se enseña teología. La primera respuesta es desde los ámbitos más fundamentalistas, que asumen una conciencia del gueto, como bien lo establece Bernard Berkeley. La conciencia del gueto no es más que amurallar a la teología para protegerla de los embates de la modernidad y todas esas corrientes de pensamiento que irrumpen en ese momento. La otra vía de responder a esta situación va a ser la adopción de esas perspectivas modernistas que, por ejemplo, en el ámbito de la teología protestante, asumirá el rostro de la teología liberal, y que en el caso del catolicismo, aún cuando desde la ortodoxia se hicieron importantes esfuerzos en el Concilio Vaticano I para evitar el avance del modernismo a lo interno de la teología católica, la presencia de un modernismo católico tendrá en grandes referentes como Alfred Loisy un periodo de lucha y disputas que se dará incluso hasta entrado el siglo XX. La teología se amuralla entonces, al menos la teología tradicional, y hace que se separe de las realidades que le rodean. Rompe el diálogo con el mundo conocido y con la modernidad. Y esa va a ser la característica principal de esa teología en el siglo XIX. Entrado el siglo XX, indudablemente las necesidades de cambio, la necesidad de renovación y de restablecer un diálogo con el mundo van a generar en la teología nuevas perspectivas. Se van a dar iniciativas que procuran el acercamiento con otras denominaciones cristianas. Aparece el ecumenismo como lugar teológico por excelencia para expresar ese encuentro entre denominaciones cristianas. También se da un esfuerzo por la reforma litúrgica. Aparecen las primeras manifestaciones de reforma litúrgica y significativas, que por supuesto ya venían desde el siglo XIX generándose y gestándose. Pero también hay un proceso de renovación teológica, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, que van a devenir en la irrupción de modelos teológicos como la Nouvelle Theologie en Francia, que va a dar realmente un aire impresionante a la reflexión teológica y que va a tener fundamentalmente una vuelta al estudio de los orígenes del cristianismo, la teología patrística y otros elementos indispensables para reexpresar esas relaciones que la iglesia en ese momento debía tener con el mundo y que por lo tanto iban a incidir en lo que era la praxis teológica. Ya avanzado este siglo XX, los aires de cambio serán de alguna manera materializados por Juan XXIII con la convocatoria al Concilio Vaticano II. Allí, esa necesidad de renovación y diálogo con el mundo llegará a un punto culminante que establece precisamente lo que estamos viviendo hoy en día desde la experiencia eclesial. Todavía a 57 años, de que el evento conciliar se desarrolló, todavía estamos en una fase de recepción hermenéutica del Concilio Vaticano II y por ende también de la manera en que entendemos los procesos de formación teológica. Ahora bien, desde la dimensión pedagógica también se genera un aporte significativo para comprender la enseñanza de la teología. Y esto parte precisamente desde la complejidad de la pedagogía. Allí reside justamente la cuestión, sobre todo porque el hecho humano es propio de la educación. Hoy día la pedagogía puede concebirse de distintas maneras.
Una de ellas es aquella que la concibe como la ciencia que estudia el problema de la educación en todos sus aspectos. Una reflexión sistemática de la educación también es otra manera de concebir la pedagogía. Una tercera manera es entenderla como la intervención teórica sobre las problemáticas propias de la educación. Sea como sea el asunto, la cuestión pedagógica también ha sido susceptible de interpretaciones y comprensiones diversas a través de la historia. La gran diferencia es que el hecho pedagógico como tal, si bien hunde sus raíces en la intuición educativa que se da en los pueblos primitivos, no se desarrolla sino hasta avanzado el siglo XVIII. Veamos un poco en qué va la historia de la pedagogía. Hay una etapa precientífica que al menos podemos categorizar en atención a dos situaciones. La primera, esa etapa de acumulación propia de esos pueblos primitivos, sobre todo los de Oriente, donde surgen las grandes civilizaciones antiguas. Allí, el elemento formativo está asociado en la mayoría de los casos al elemento religioso, moral o jurídico. Aparece sí claramente una intencionalidad educativa. Con la Grecia clásica, sobre todo con obras como La República de Platón, va surgiendo una etapa de estructuración de la pedagogía y esta se va desarrollando en esa etapa precientífica. Poco a poco va a ir enriqueciendo su contenido. Ese desarrollo precientífico se va a extender hasta aproximadamente el siglo XVII. Hacia el siglo XVIII comienza una etapa que podemos llamar la etapa científica. Un primer momento se sucede entre el siglo XVIII y la mitad primera del siglo XIX. Es una etapa de iniciación, donde la doctrina pedagógica se completa con principios tanto filosóficos como psicológicos, pero también con el apoyo de otras ciencias auxiliares. Se estudia entonces en ese momento el hecho educativo por medio de la inducción, la observación y la experimentación. Se buscan leyes que expliquen de alguna manera el fenómeno educativo, pero hay un problema. Se termina cayendo en una pedagogía de tinte mecanicista. La etapa científica se consolida ya hacia finales del siglo XIX y entra en una etapa que podríamos llamar etapa de maduración. La primera fase es una reacción hacia el positivismo imperante del siglo XIX, pero ya en la segunda mitad del siglo XX entraremos en lo que hoy llamamos la pedagogía contemporánea. Así como el Vaticano II deja su influjo en la enseñanza de la teología y marca el momento actual de la enseñanza teológica, también esas pedagogías contemporáneas influirán notablemente en la concepción y percepción que tengamos del hecho educativo teológico. Muchas doctrinas pedagógicas y corrientes didácticas se agruparán en eso que llamamos pedagogía contemporánea y proveerán entonces perspectivas inéditas, nuevos enfoques epistemológicos destinados a que el hecho educativo sea eficaz. Ahora bien, en el ámbito de la enseñanza teológica, precisamente la relación dialógica que se suscita entre teología y pedagogía es fundamental. Las innovaciones introducidas por el Vaticano II afectaron ciertamente el lugar de la enseñanza de la teología, y esto a su vez determinó también la necesidad de un cambio en la manera de enseñar. La teología que hasta el Vaticano II predominantemente se enseñaba en el ámbito clerical, se encontró con un nuevo sujeto de enseñanza. Ahora la teología era aprendida por laicos. Los laicos demandaban una formación teológica, producto de ese ayornamiento que el Concilio Vaticano II había dado a la Iglesia. La teología también refrescaba su espacio y aparecían nuevos sujetos teológicos, nuevas situaciones de reflexión, nuevos lugares. Esto demandó entonces una ampliación en la base de las consideraciones pedagógicas que hasta ese momento se tenían. ¿Qué sucedió? Había que ampliar. Se incorporaron nuevos modelos epistemológicos, nuevos ámbitos de reflexión, nuevos sujetos. Pero eso generó una situación que alertó rápidamente a la teología sacra, por decirlo de alguna manera,
a la teología ortodoxa, aquella doctrinal, a responder rápidamente a los embates que esas distintas corrientes y maneras de pensar estaban generando en la teología. Ese movimiento se dio principalmente hacia los años 60 y 70. Basta recordar movimientos como la teología de la liberación. La respuesta desde el magisterio eclesial reforzó el sentido clerical de la enseñanza de la teología. Había que poner orden de alguna manera. Lamentablemente, muchos pretendieron recuperar el perdido absolutismo que tenía la teología como ámbito de saber en una época y guiaron entonces su práctica pedagógica en ese sentido. El aire conciliar, que era un aire de renovación, las pedagogías contemporáneas que nos proveían nuevas dimensionalidades del hecho educativo, se veían cercenadas por el empeño de mantener la enseñanza de la teología amurallada como lo había estado ya en el siglo XIX. Hoy en día es claro que esa relación dialógica que se establece entre teología y pedagogía debe aprovecharse de manera bidireccional. Hay una interacción completa entre ambos elementos y concebir esta relación de manera unidireccional, dando énfasis a lo teológico o a lo pedagógico, simplemente reduce las posibilidades de una enseñanza de la teología fructífera. Desde el ámbito de la pedagogía, hay un compromiso por el mejoramiento de la calidad educativa. Recordemos que desde la pedagogía se busca promover el aprendizaje y el crecimiento personal y social del estudiante. Por su parte, desde la teología debemos y estamos llamados a clarificar ese nuevo contexto social, cultural y religioso para que se den verdaderas condiciones que legitimen el discurso teológico en estos tiempos y sobre todo que se genere un verdadero diálogo interdisciplinar. La gran interrogante es, ¿se adaptará la teología y comprenderá la realidad que pretende intervenir? Lamentablemente, la teología por sí misma no es suficiente para favorecer procesos educativos plurales, interculturales y respetuosos de la diversidad, y menos aún de dar respuesta a las demandas que los cambios sociales generan. Por ello, quienes enseñan teología deben recibir una formación que incluya aquellas áreas del saber que contribuyan a visibilizar estos elementos y a convertirlos en motivos para el aprendizaje y la convivencia. En ese sentido, vale la pena traer acá para ustedes la propuesta que hace un teólogo brasileño, jesuita, ya fallecido, João Batista Libani, quien al abordar en su texto de introducción a la teología el tema del aprendizaje de la teología, identifica al menos 4 niveles o 4 situaciones que han de darse para que el alumno realmente aprenda teología. Libanio concibe el aprendizaje centrado en el alumno y por ello el punto de partida para el alumno es aprender teología. Eso le brinda la referencia conceptual. El alumno también debe aprender a hacer teología, debe abocarse en obtener las competencias metodológicas que le permitan la praxis teológica. El tercer nivel cognitivo de ese proceso es hacer teología como tal. El alumno que aprende teología debe en algún momento de su proceso formativo hacer teología. Pero no debe quedarse allí. Libanio advierte que la experiencia se completa, se hace plena cuando el aprendizaje de la teología implica el vivir la teología, cuando la hace parte de tu experiencia de vida. La propuesta que yo hago es ampliar la visión de Libanio y ya no solo enfocarnos en el aprendizaje y el alumno como protagonista del proceso, que ciertamente es uno de los grandes aportes de la pedagogía contemporánea. También es oportuno comprender que el hecho educativo y didáctico se genera en interrelación de la enseñanza y el aprendizaje. En el aprendizaje el protagonista ciertamente es el alumno, pero desde el ámbito de la enseñanza el protagonista en el proceso es el profesor. Ahora bien, un profesor tiene una particularidad. El profesor de teología generalmente enseña a hacer teología
y enseña teología. Se despliega en esos dos niveles fundamentalmente. Enseña a hacer teología cuando se dirige a sus alumnos y le explica, por ejemplo, los procesos metodológicos para la praxis teológica. Y enseña teología cuando precisamente el profesor entrega un marco conceptual para que el estudiante desarrolle su proceso. Lamentablemente, estos dos niveles nos revelan a un docente de teología, pero no nos revelan a un docente que viva la teología. Para eso me permito tomar la propuesta de Libánio y desde la perspectiva de la enseñanza y del profesor como centro, hacer la advertencia necesaria y justa de que para que un profesor teólogo debe primero vivir la teología. Si no vive la teología, si no la incorpora en su forma de vida, jamás podrá dar testimonio de su praxis teológica. Menos aún será capaz de hacer una teología que transforme, que sea realmente reivindicativa, que sea capaz de insertarse en la problemática que el mundo actual le presenta. Por lo tanto, propongo que el proceso de enseñanza de la teología parta de que nuestros docentes de teología se conviertan en docentes teólogos, que nuestros profesores de teología se conviertan en profesores teólogos. Por lo tanto, un profesor teólogo debe vivir la teología, hacer teología, y solo así estará capacitado para enseñar a hacer teología y enseñar teología de forma transformante. Ahora, si nos damos cuenta, la dimensión constitutiva en este caso es vivir la teología. ¿Qué implica eso? Libánio nos plantea con magistral exactitud lo que implica vivir la teología. Hay que considerar que la teología nace de la fe de la comunidad y se orienta a la fe. En el centro de la teología está el misterio de Dios y la forma más profunda de acceder a él se realiza por el corazón, por la conversión, por la vida. El teólogo debe entender que es más que un escrutador de Dios. El teólogo que vive la teología se siente cautivado por el Señor, se siente sobre todo movido en el corazón y desea aproximarse al absoluto, porque es Él, el absoluto, quien lo seduce, quien lo atrae. Dios se deja experimentar despertando el corazón del teólogo hacia Él. Pero Libánio también insiste en que hay que considerar la relevancia de las experiencias pastorales, tanto en alumnos como profesores, para el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje de la teología. Este proceso debe ser una actividad envolvente de toda la enseñanza y debe darse siempre momentos privilegiados para que se viva la teología, para que se realice, para que sea más explícita y consciente. En eso es donde alumnos y profesores debemos coincidir al momento de vivir la teología. De esta manera cerramos el primer momento para comprender la enseñanza de la teología. Pasemos ahora a nuestro segundo momento de reflexión. La conversión pastoral en las aulas de clase. Hablar de conversión pastoral nos remite inmediatamente a la hoja de ruta pastoral del Papa Francisco, la exhortación Evangelii Gaudium. Si queremos saber qué es conversión pastoral, hermanas y hermanos, los invito a que lean la Evangelii Gaudium. Allí podemos recoger numerosas instrucciones que nos permiten reconocer la praxis pastoral que está detrás del pontificado de Francisco. En nuestro caso, cuando queremos hablar de conversión pastoral en las aulas de clase, me he dado a la tarea de seleccionar al menos 3 enfoques significativos que surgen de ese llamado que hace el Evangelii Gaudium. Lo primero se refiere a las estructuras eclesiales. En el Evangelii Gaudium queda establecido que hay estructuras eclesiales que pueden condicionar, activar ese dinamismo evangelizador. Aparecen también buenas estructuras que sirven sobre todo, y eso lo advierte la exhortación, cuando hay una vida que las anima, que las sostiene y que las juzga. El problema se da
cuando esas estructuras no tienen esa vida nueva ni auténtico espíritu evangélico, cuando no están con esa fidelidad de la iglesia a la propia vocación que tiene. De esa manera, esas estructuras caen, se corrompen en poco tiempo. Y eso suele suceder. Estamos en procesos de reformas eclesiales, pero todavía nos empeñamos en disponer ese vino nuevo que debe alimentar toda la experiencia eclesial. Estamos empeñados en disponerlos en odres viejos. También el Evangelii Gaudium nos invita a ser audaces y creativos. Hay que repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, los modelos evangelizadores, pero desde las propias comunidades. El aula de clase de teología es un espacio comunitario, es una comunidad de fe que relaciona a docentes y alumnos, a alumnos y profesores, a formadores y formados. Pero necesitamos también crear espacios motivadores y sanadores. En el Evangelio se habla de los agentes pastorales, que deben tener lugares donde puedan regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde puedan compartir esas preguntas profundas y esas preocupaciones cotidianas, donde puedan discernir con profundidad desde los criterios evangélicos su propia existencia y experiencia, todo con un solo fin, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. El aula de clase de teología debe ser un espacio motivador y sanador para quienes hacemos vida allí. Ahora bien, también es necesario que cambiemos la manera de comprender la teología desde el mismo espacio eclesial. Yo me atrevo a hablar de que debemos concebir la enseñanza de la teología como un ministerio. Uno de los grandes elementos que trajo el espíritu conciliar fue la renovación en la comprensión de los ministerios laicales y en general de los ministerios de la iglesia. Recordemos que el ministerio implica un servicio a la eclesialidad. Hay muchos ministerios. Generalmente reconocemos los ministerios instituidos, el lectorado, el acolitado y el recientemente instituido ministerio de catequeta. Sin embargo, entre las vocaciones que suscita el Espíritu Santo, también distinguimos la del teólogo. El teólogo, a fin de cuentas, ejerce también un ministerio desde la propia particularidad de su carisma. El teólogo tiene una función especial: lograr, en comunión con el magisterio, una profunda comprensión de la palabra de Dios, contenida en las Sagradas Escrituras, transmitida por la tradición y custodiada por el magisterio de la Iglesia. Los teólogos, en virtud de su propio carisma, también les corresponde participar en la edificación del cuerpo de Cristo, en la unidad y en la verdad. Su colaboración es más necesaria que nunca en los procesos de evangelización, que, por cierto, dadas las condiciones del mundo actual, requieren todos los esfuerzos posibles de todo el pueblo de Dios. La iglesia debe ser ministerial. Ese es el tercer elemento que quiero compartir con ustedes al momento de hablar de la enseñanza de la teología como ministerio. Una iglesia ministerial será así en la medida que todos sus miembros sean servidores, sean ministros de salvación. El formador en teología, el formado en teología, también deben ser ministros. Deben actuar en conformidad con los carismas que el Espíritu ha suscitado en ellos. ¿Para contribuir a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, hablar de ministerio y hablar de la enseñanza teológica como un ministerio puede hacernos caer en la tentación de considerar como ministro exclusivamente al formador. Allí me atrevo a incorporar un concepto propio de la pedagogía contemporánea, de la mano de la obra de Jean-Claude Philloux, considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Philloux utiliza un término que es la intersubjetividad y lo relaciona con el proceso formativo. Para Philloux, el formador debe incorporar explícitamente el conocimiento de sí mismo, de lo afectivo, de lo relacional, como estrategia y contenido de cualquier programa formativo. Por tal razón, todo aprendizaje está encerrado en una relación. Esa es la razón por la que siempre hay un deseo en encontrar un objeto de conocimiento, un deseo que permanece también en aquel que quiere
continuar su formación. Queda en evidencia ese más allá del objeto, ese otro a quien se dirige la demanda del saber. Pero esa demanda va acompañada por otra no menos importante, la necesidad del otro de ser reconocido como sujeto. ¿Y quién es el otro? El formado. Formador y formado deben relacionarse en una intersubjetividad clara que ha de orientar las orientaciones pedagógicas. Se trata de aprovechar las relaciones entre el sujeto que forma y el sujeto en formación. Relaciones que son a la vez capaces de potenciar las propias motivaciones hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje, hacia las prácticas y hacia las experiencias de vida. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo propiciar la conversión pastoral en el aula? Hay que suscitar la acción del Espíritu Santo en el aula. La Escritura nos da muchos testimonios de eso. ¿Cuántos dones y carismas del Espíritu enriquecen la vida personal de los cristianos? Pero para nosotros, al menos en el ámbito de la enseñanza de la teología, hay dos importantes. Esos dones de sabiduría e inteligencia con los doctores que enseñan, propio de 1 de Corintios, pero también otro carisma, que es el mayor de todos, el carisma de la caridad fraterna. Nosotros, como formadores y como formados en teología, somos tocados por la acción del Espíritu con ese don de sabiduría e inteligencia. Otros son tocados para enseñar. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. Esos dones y esos carismas no son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo privilegiado. ¿Cuántas veces en nuestras aulas corremos el peligro de creernos que somos una élite de docentes, teólogos, de alumnos, teólogos? No, hermanas y hermanos, estos dones y carismas que el Espíritu suscita en cada uno de nosotros no son un patrimonio cerrado. Al contrario, cuando se consideran así, se genera una conflictividad. Y esa conflictividad deja a un lado un principio que el Evangelii Gaudium plantea. La unidad ante el conflicto debe prevalecer. La enseñanza de la teología, a pesar de su innegable mejora, todavía hoy también padece la sospecha de que no sirve a lo pastoral y que se pierde en reflexiones abstractas, ajenas, como bien lo advierte Libanio, a esas prácticas significativas del hombre y la mujer de hoy. Pero esa crítica es mutua. Se acusa a la teología de abstraerse del mundo y a la pastoral de centrarse solo en meras recetas. ¿Cómo podemos propiciar una conversión pastoral en el aula? Recordando siempre que la realidad es más importante que la idea. Podemos tener una praxis teológica profundamente reflexiva, pero no podemos dejar a un lado la realidad donde se inserta esa reflexión teológica. Los cambios introducidos por el Vaticano II han atenuado mucho esa distancia entre reflexión y acción, pero todavía en muchos espacios formativos esa ruptura sigue estando presente. Lo importante para propiciar esa conversión pastoral en el aula es que docentes y alumnos deben ser testimonio vivo de una experiencia cristiana capaz de transformar y que, suscitada por la acción neumatológica, llene el aula de clases. Sin olvidar, por cierto, que el tiempo es superior al espacio. ¿Cuántas veces no pretendemos ganar espacio sin considerar que los logros han de hacerse en el tiempo debido? En cualquier caso, la premisa fundamental para propiciar esta conversión pastoral en el aula ha de ser aquella frase de Pablo: no extingáis el espíritu. No permitamos que el Espíritu Santo se extinga en nuestros espacios de formación. Así entramos a nuestro tercer y último momento. Una clave para entender este proceso: la sinodalidad. Hablar de sinodalidad es parte de lo que nos ha tocado desarrollar a través de esta semana de actualización teológica. Hemos escuchado del documento Sinodalidad, que la interpreta como misión y vida de la Iglesia. Hay un teólogo, Carlos María Galli, de origen argentino,
que ha hecho significativos aportes a lo que fue el proceso preparatorio para ese documento. Me permito tomar algunas consideraciones en su trabajo, en este elemento que vamos a desarrollar a continuación. Para Gali, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. El Papa Francisco se refiere a la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia. Así, la sinodalidad representa a la iglesia como comunidad en camino, pero también como asamblea congregada. El caminar juntos implica reunirse juntos, pero no cualquier reunión, porque si no estaríamos frente a una fiesta, a un hecho social. Se trata de reunirnos bajo la acción del Espíritu Santo y con la guía del ministerio apostólico. La sinodalidad para Gali es el modus vivendi operandi del misterio de comunión del pueblo de Dios en camino. Ella es la forma o el estilo de realización dinámica y orgánica de la comunión sacramental de la iglesia. La figura de una iglesia sinodal lleva entonces a renovar las instituciones. ¿Para qué? Para que éstas sean capaces de traducirlas en actitudes propias de la sinodalidad. ¿Cuáles son esas? La escucha, el diálogo, la iniciativa, la recepción, el intercambio, la cooperación y la participación. Así, el Papa Francisco nos convoca a cada uno a caminar en una escucha recíproca entre todos según los carismas de cada uno. Así llegamos a la sinodalidad como expresión de la eclesiología de comunión. Gali termina su aporte indicando que la sinodalidad es un modo de vivir y actuar en comunión. La participación sinodal se expresa claramente bajo un axioma: lo que afecta a todos y a cada uno debe ser aprobado por todos. La sinodalidad exige entonces explorar e impulsar nuevos caminos. ¿Para qué? Para que se puedan articular la participación de todos y de cada uno. El documento Sinodalidad, Misión y Vida de la Iglesia, realizado por la Comisión Teológica Internacional en el 2018, también nos aporta otros importantes elementos para comprender esa expresión de la eclesiología de comunión. Así el documento nos dice: la conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad exige que se superen algunos paradigmas que todavía están en la cultura eclesiástica. Son paradigmas que expresan de alguna manera una comprensión de la iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Entre estos están la concentración de la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores, el insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos, la escasa valoración del aporte específico cualificado en su ámbito de competencia de los fieles laicos y entre ellos las mujeres. Muchas veces el aula de teología concentra la responsabilidad en unos pocos. También en el aula de teología dejamos de apreciar suficientemente los dones y carismas que el Espíritu Santo suscita entre nosotros. Sin conversión del corazón y de la mente y sin un adiestramiento en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirán esos mecanismos exteriores que podamos construir para manifestar la comunión. Incluso muchos de ellos se convertirán simplemente en máscaras sin corazón ni rostro. Bien lo decía Juan Pablo II en ocasión del jubileo del año 2000. Se trata de hacer emerger la espiritualidad de comunión como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano. Para ello, entonces, debemos fomentar la escucha, el diálogo y el discernimiento. La vida sinodal de la iglesia se realiza gracias a esa efectiva comunicación de fe, vida y compromiso misionero. En el camino sinodal, la comunicación está llamada a explicitarse mediante la escucha comunitaria de la palabra de Dios. El diálogo, y sobre todo el diálogo sinodal, implica también tener el valor tanto al hablar como al escuchar. Recordemos que el diálogo ofrece oportunidad para adquirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista. No se trata de trabarse en debates estériles, sino de expresar cuánto de lo recibido en conciencia pudo haber sido sugerido por el Espíritu Santo. Allí entra entonces el discernimiento comunitario, que implica esa escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu. Sí, porque a veces el Espíritu puede manifestarse a través de un gran grito de manera explícita, pero a veces también en un silencio insondable. Un silencio que brota del pueblo de Dios. La escucha de Dios
hasta escuchar con él el clamor del pueblo, es precisamente eso. Es una escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Para ir cerrando ya nuestra presentación, revisemos estas consideraciones finales. A la luz de estos tres momentos de reflexión que hemos incorporado, la enseñanza de la teología, la clave sinodal y la conversión pastoral del aula, queda claro que es necesario entonces plantearnos nuevos paradigmas, fundados en los principios sólidos de la pedagogía y la teología. Paradigmas que han de responder eficazmente a esos desafíos que la sociedad del conocimiento nos hace hoy en día y que a la vez cimenten la profesionalidad en el ejercicio de la docencia teológica. Es urgente ofrecer a estos educadores de la teología un itinerario formativo que les permita descubrir la tarea docente teológica como una vocación humanizadora y de radical trascendencia para la vida de los educandos y de la misma sociedad. Hay que recordar que la finalidad de la educación no es la de atar a los individuos a una red de prescripciones o interdicciones sociales que restrinjan su movimiento. Al contrario, la educación debe movilizar la potencialidad del individuo, todo lo que ellos pueden dar como personas. La educación enrumba en su devenir al individuo por nuevos horizontes de convivencia y de superación. Queda claro que es necesario entonces distanciarse de los modelos pedagógicos concebidos para mantener un dato sin someterlo a revisión. Hay que alejarse de los estancamientos estériles que solo buscan responder a las necesidades de una clase intelectual, que en el ámbito eclesial emerge muchas veces como la clase dominante, fiel reflejo del clericalismo que tantas situaciones y dolores de cabeza ha traído a la iglesia. Aún persiste en muchos espacios formativos un deseo incontrolado por coartar el pensamiento teológico y la libertad de la praxis teológica. Ciertamente, el teólogo está llamado a una vocación eclesial, pero el teólogo también está llamado a pensar libremente. Siempre, por supuesto, dentro de la ortodoxia. No es posible seguir negando la incorporación necesaria de nuevos sujetos, nuevos lugares y nuevos sentidos para repensar el aprendizaje y enseñanza de la teología. Recordemos, sinodalidad es caminar juntos. Y ese caminar juntos, ya como clave finales, podemos resumirlo de la siguiente manera. Hemos aprendido hoy que enseñar teología es un ministerio. Estamos llamados desde nuestros carismas particulares como teólogos a enseñar teología de manera ministerial, como servicio a la vocación de la iglesia como maestra. Profesores y alumnos debemos vivir la teología. Hemos aprendido hoy que sin una experiencia real de vida en la teología, que seamos capaces de celebrarla y hacerla parte de nuestra existencia, no habrá ese proceso de transformación en nuestro discurso teológico. No tendrá capacidad de transformar vidas nuestra praxis teológica. No tendrá capacidad tampoco esa praxis teológica de insertarse en la realidad y en las situaciones que el mundo actual le demanda. Debemos, profesores y alumnos, vivir la teología. Hoy también hemos aprendido que el futuro de la enseñanza de la teología dependerá entonces de la capacidad de crear de la información y de los conocimientos. Queda claro, luego de estos tres momentos de reflexión, que el aula de teología es un espacio de formación, no cabe duda, pero también es un espacio de conversión y debe ser también expresión de comunión. Estamos en un tiempo excepcional para la iglesia. Estamos en medio del kairos de la sinodalidad. Y ese kairos de la sinodalidad debe orientar la enseñanza de la teología. Caminar juntos. Esa es la palabra que debe resonar en nuestro vivir teológico.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos su valiosa contribución acerca de la educabilidad de la teología desde nuevos horizontes epistemológicos signados por la sinodalidad. A continuación, se abre el ciclo de interacción en el que podrán formular sus preguntas y comentarios. Por cuestiones de tiempo, abriremos el canal para una pregunta en vivo y el resto deberán presentarse por escrito en el módulo de preguntas de la sección de actividades que se encuentra en el menú interactivo de la videoconferencia. Por favor, agradecemos su precisión y brevedad. A continuación, llamamos a nuestro querido padre Fredimir Villavicencio, que se encuentra profesor de la Escuela de Teología San Justino, que se encuentra en este momento de misión en Córdoba, Argentina, para que haga su pregunta. Padre Fredimir. Buenas noches a toda la comunidad que participa en este simposio. Gustavo, mi saludo y mi felicitación a ti y a la familia. A todos, saludos y bendiciones. Gustavo, serían dos preguntas. Uno, en este camino sinodal, ¿cuál es tu apreciación acerca del aporte de los laicos dando clases de teología en los seminarios donde se preparan a los futuros pastores? La primera. Y la segunda, hace poco he estado con ustedes en Venezuela, he participado en algunas actividades, he visto que se han abierto varios movimientos de enseñanza teológica, pero me preocupó la vinculación sinodal entre las diversas corrientes, escuelas o quienes dan teología, algunos de la escuela de teología, otras escuelas de teología particulares. Esa vinculación de encuentro sinodal, ¿cómo se está dando allá en Maracay y en Venezuela y en América Latina? Tu apreciación de las dos cosas, de los seminarios y los laicos y de esa vinculación sinodal en los movimientos de enseñanzas teológicas. Bueno, padre Fredimir, en atención a la primera pregunta, queda claro que la incorporación de un laico como profesor teólogo enriquece los procesos formativos, sobre todo porque se amplían los horizontes epistemológicos que marcan el hecho didáctico. Es interesante entender que la teología vive un tiempo también particular, donde se puede reconocer la necesidad de responder a esas demandas que el mundo posmoderno le hace. Si pretendemos seguir amurallando nuestros espacios formativos, y eso es una tentación que luce presente en muchos centros de formación de nuestros futuros sacerdotes, el joven seminarista no va a estar en capacidad de insertarse en esa realidad que le espera a futuro. La receta pastoral no es suficiente para una experiencia de ejercicio del ministerio sacerdotal. Se necesita también un proceso formativo amplio que enriquezca la perspectiva de nuestros seminaristas. E indudablemente, la participación de laicos en los procesos formativos de nuestros pastores debe ser motivo de celebración, de alegría y a la vez de reconocimiento de lo que es la posibilidad que los dones y carismas que muchos laicos tienen en el ejercicio y enseñanza de la teología estén dispuestas, disponibles para la construcción de esa iglesia que todos queremos. En cuanto a la segunda pregunta, la experiencia sinodal en el ámbito educativo tiene manifestaciones bien interesantes. Usted hablaba fundamentalmente del ámbito formativo teológico. Sin embargo, me gustaría hacer referencia aquí a una experiencia de la que soy partícipe. Desde el pontificado de Francisco se ha dado inicio a una cruzada bien interesante que quizás algunos no conocen, que es el Pacto Educativo Global. Desde el Pacto Educativo se busca transformar esos espacios formativos en todos los niveles y desde todas las áreas del saber, no solo teológico, sino en general, de forma tal que la educación transforme, de forma tal que la educación se convierta en ese motor necesario para que el anuncio del evangelio también llegue
y sea eficaz en su proceso de transformaciones sociales, culturales. Ahora bien, el Pacto Educativo Global plantea que surjan las aldeas educativas, y las aldeas educativas son una experiencia precisamente de diálogo, de escucha y de discernimiento. Por lo tanto, son expresión de sinodalidad. Ese ejemplo de las aldeas educativas debería utilizarse también en el ámbito de nuestros centros de formación. Indudablemente, y es un aspecto importante, vivir la sinodalidad en el ámbito formativo no quiere decir necesariamente que vamos a obviar la autoridad apostólica. Para nosotros, como iglesia local, nuestro obispo lleva a su grey por el camino de la doctrina correcta. Por lo tanto, cualquier proceso formativo debe estar en comunión con la iglesia. No puede hablarse de diversidad fuera de la experiencia eclesial, porque entonces no es reflejo de la vocación eclesial que todo teólogo debe tener. Cualquier experiencia formativa teológica debe estar en comunión con la iglesia, al menos si es una formación teológica, en nuestro caso católica. Y en nuestro caso particular de iglesia local, deben estar alineados de una manera particular con las iniciativas pastorales que orientan el gobierno en la diócesis. Eso es fundamental. No puede haber una disgregación de las experiencias formativas, porque eso también da a entender, en nombre de una supuesta diversidad, que la teología no tiene un rostro fuerte, no tiene un estatuto epistemológico definido, sino que está en manos de quien le provoca enseñar. Por eso es que es importante que quienes enseñan teología lo entiendan como un ministerio al servicio de la iglesia. Y ese es uno de los aportes que quise hacer el día de hoy. La enseñanza de la teología es un ministerio y como ministerio contribuye a la edificación de esa iglesia que Jesús dispuso para nosotros. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Gustavo. Hay algunos comentarios. La profesora Bonnie Bolaños, desde Colombia, nos dice: la educación está encaminada en hacer de la diferencia, la riqueza del saber. Es necesario caminar juntos y hacer viva la existencia en la praxis continua. Felicidad, mi querido profesor Gustavo. Un abrazo fraterno. También tenemos algunas preguntas y bueno, muchos comentarios de felicitaciones. ¿Cuáles son los modelos de iglesia que acompañan esta reflexión teológica? Pregunta Fremi García Mariscal. ¿La teología pública es teología? Bueno, al amigo Freddy le puedo decir que uno de los grandes retos de la eclesiología ha sido siempre establecer modelos de iglesia. Sin embargo, los modelos de iglesia deben entenderse como reflejo también de momentos históricos que la iglesia ha vivido. En su momento, un autor, un teólogo católico, Avery Dulles, cardenal, llegó a establecer varios modelos de iglesia. Puede hablarse de una iglesia servidora, la iglesia comunión. Existe el modelo que prevaleció como modelo dominante a través de más de 16 siglos, que es esa iglesia jerárquica, piramidal. Va a haber siempre modelos que buscan caracterizar la expresión de la iglesia en el momento histórico que vivimos. Hoy en día vivimos ciertamente un modelo de iglesia postconciliar, que aún a más de 5 décadas de la culminación del Concilio Vaticano II, está llamado a vivir audaz y creativamente ese influjo conciliar. Pues, aunque parezca mentira, todavía falta mucho que aprender del Concilio Vaticano II. El modelo de iglesia que predominó en la reflexión conciliar, al menos hubo dos modelos: la iglesia servidora de Gaudium Spes y la iglesia Pueblo de Dios que emerge en la Lumen Gentium. Esos dos modelos de iglesia son los que deben marcar cualquier desarrollo desde una perspectiva pastoral en nuestro tiempo y que han sido rescatados fabulosamente en el pontificado de Francisco. De hecho, la sinodalidad no es más que expresión de esa eclesiología de comunión y de esa eclesiología de servicio. Ese es parte de los modelos eclesiales, entonces, que regirían esta reflexión.
Espero que eso responda a su pregunta, Francisco. Ok, por aquí hay otra pregunta. ¿Pueden los laicos enseñar teología a nuestros seminaristas y sacerdotes? Bueno, creo que esa pregunta ya la respondimos. Fue un poco lo que planteaba el padre Fredimir. Sí, ciertamente, yo estoy convencido de eso. Parte de ese proceso de apertura, de esa reforma de estructuras y de mentalidades, es entender que el Espíritu Santo también suscita en laicos la posibilidad, el don de la enseñanza, y que este, como ministerio, puede también estar al servicio de la construcción de la eclesialidad que todos deseamos. Perfecto. Aquí Roberto Campero nos dice, al igual que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la sinodalidad implica una disposición multidireccional de todos los bautizados principalmente. ¿En qué momento los líderes de nuestra iglesia de Aragua escucharán las sugerencias de los fieles? Pues en otras diócesis, sobre todo fuera de Venezuela, ya se han creado esos espacios. Creo que uno de los problemas de la experiencia sinodal es permitir que esas estructuras sinodales que han surgido producto de esa búsqueda de expresar la sinodalidad en nuestra iglesia no llegan a ser conocidas ni vividas por la mayor parte de la feligresía. Indudablemente ese es uno de los retos a los que estamos llamados, y es un llamado interesante, sobre todo a quienes dirigen el trabajo pastoral en nuestra diócesis, la vicaría pastoral, promover un conocimiento entre la feligresía de esas estructuras de sinodalidad que sí están funcionando. Lo que sucede es que muchas veces, por tratarse en un primer momento de estructuras de gobierno, muchas veces se restringe la participación abierta, pero en el ámbito parroquial, por ejemplo, los consejos pastorales parroquiales son expresión de sinodalidad, deberían ser signo de escucha, de diálogo y de discernimiento. Lo mismo sucede a nivel diocesano. También existen estructuras de gobierno. El problema es que, como les indico, muchas de esas estructuras, muchas de esas expresiones de sinodalidad a nivel diocesano, muchas veces quedan restringidas a espacios reducidos. Y ciertamente es un reto y es una necesidad desde toda diócesis, desde toda iglesia local, vincular las experiencias sinodales en la vida misma de la feligresía. La última pregunta la hace el padre Jesús Díaz y pregunta, ¿por qué se utiliza el término alumno y no estudiante desde esta visión pedagógica? Fundamentalmente en este caso, para no amarrarnos a una doctrina pedagógica. Recordemos que existen muchas perspectivas dentro de la teología contemporánea, y en ocasiones la distinción clara entre el que forma y el formado responde precisamente a la línea o al estatuto que cada expresión pedagógica tenga. Yo procuré utilizar términos comunes para nosotros. Realmente no los amarramos a una concepción pedagógica y todos entendemos que el profesor es el formador y que el alumno es el formado. Ciertamente, desde nuevas nociones de la pedagogía, indudablemente podemos hablar de discente, de docente, de alumno, de maestro, en fin, de distintas categorías, donde cada línea pedagógica lo va a plantear. Pero por ahora, en el ámbito de esta reflexión, que es más de carácter teológico que pedagógico, me contenta trabajar con categorías que no sean de fácil reconocimiento. Muchas gracias, profesor. A continuación, profesor Francisco Contardo. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro encuentro. Una vez más, gracias, profesor Gustavo Adolfo Maraima. Gracias a todos por su participación. Las preguntas que quedaron por responder, por limitaciones de tiempo, serán respondidas posteriormente vía correo electrónico. Les recordamos que obtendrá el certificado de asistencia a quienes participen al menos el 75% de los encuentros. Nos queda el encuentro de mañana, ¿okay? Para que todos puedan participar. Satisfechos estamos con su nutritiva disertación y esperamos
seguir contando con usted en próximos encuentros, profesor Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias al centro. Antes de la despedida formal, le recordamos que mañana finalizaremos las segundas jornadas de actualización teológica con la disertación a cargo de nuestro apreciado